Amigas y amigos de Codem TV, efectivamente platicaremos acerca de esta relación que lleva la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con el sector educativo a fin de mantener siempre el interés superior de los menores por encima de cualquier situación y en efecto darles una protección y pues un cuidado permanente para que cumplan todos sus derechos y puedan también conocer sus deberes. Platicamos hoy con la licenciada Gabriela Sosa Silva, ella es integrante de la primera Visitaduría General de este organismo defensor de los derechos fundamentales, quien pues va a estar explicándonos un poco acerca de qué son estos protocolos y sobre todo, bueno, pues cuál es el propósito de desarrollar e implementar estas acciones entre la Comisión y las autoridades educativas. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos, qué gusto verla. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues entrando en materia con este tema, pues qué son y cómo operan estos protocolos de atención. Sabemos que se emiten después de las recomendaciones y no busca la Comisión quedarse solamente en la emisión de estos documentos, sino brindarle pues un poco a la autoridad también la oportunidad de trabajar en pro de los menores. Platíquenos. Así es, bueno, atendiendo el carácter preventivo de las recomendaciones, lo que hace este organismo es sugerirle a las autoridades educativas que puedan desarrollar instrumentos o lineamientos que permitan que la actuación de los servidores públicos que laboran en el sector educativo, docentes, administrativos o personal en general que se involucre con los menores, bueno, tengan conocimiento de cómo actuar y evitar, por supuesto, vulneraciones a sus derechos fundamentales y atendiendo el interés superior del menor. Como tú bien dices, hay que cuidar todo el tiempo a los menores de que no sufran menoscabo en su integridad, en su vida, también cuidarlos emocionalmente, y en ese sentido se desarrollan esas directrices para que los servidores públicos, bueno, puedan evitar conductas u omisiones que puedan vulnerar estos derechos. Así es. ¿Qué espera la Comisión? ¿Cuál es su expectativa pues con la operación de estos protocolos a un mediano, a un largo plazo? Bueno, primordialmente prevenir vulneraciones a derechos humanos, pero sobre todo impregnar en el sector educativo esta cultura en la materia de prevención. Es decir, que a través de estos protocolos pues se evite que se repitan conductas como las que dan origen a los documentos de recomendación. Efectivamente, hablando del tema de las recomendaciones, son muy frecuentes las recomendaciones al sector educativo. ¿Cuáles son más o menos los derechos que se han visto vulnerados en las actuaciones que ha hecho la Comisión hasta el momento? Bueno, en lo que va del año 2015 se han emitido 5 recomendaciones al sector educativo y los derechos que se han visto más vulnerados, bueno, son la integridad personal en su aspecto físico, sexual y emocional, su derecho a la educación, por supuesto, que va de la mano con la violación de la integridad personal, y su derecho a vivir una vida libre de violencia. Son los derechos que se ha motivo por el cual se han emitido las recomendaciones. Así es, estamos platicando acerca de protocolos para la autoridad educativa a fin de proteger de una manera muy adecuada, muy oportuna a los menores en el Estado de México. Vamos a ver la siguiente información preparada por el equipo de comunicación social de la Comisión de Derechos Humanos. Con la finalidad de crear un frente común que muestre cero tolerancia al abuso y arbitrariedad en contra de estudiantes de nivel básico, así como proteger la integridad personal y el interés superior del niño para sustentar el derecho a la educación, se crea el Protocolo de Actuación de Autoridades Educativas y Escolares, dependientes de servicios educativos integrados al Estado de México. Esto debido a la falta de estrategias y mecanismos establecidos en cada centro escolar que derivan en una deficiente actuación de las autoridades educativas y escolares, acrecentando el problema de la violencia física, psicológica y sexual al interior de las escuelas, en donde las niñas, niños y adolescentes son las víctimas. Dentro de este protocolo se instruye a las autoridades educativas en su manera de actuar para atender de forma oportuna accidentes escolares que ocurren con frecuencia al interior de los planteles educativos, pues según cifras oficiales se registraron 2.567. Además, el protocolo será aplicable en todas las escuelas de educación básica dependientes de CIEM oficiales e incorporadas. Recuerden que estamos con ustedes a través del ciberespacio en la dirección www.codem.tv. También pueden buscarnos en las redes sociales más populares, en donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México mantiene un contacto permanente con todos ustedes a fin de que podamos tener esta interacción y que nos puedan referir, comentar todas sus opiniones acerca de los programas que llevamos a cabo en este canal de televisión por internet, que a más de un año de distancia de haber comenzado sus operaciones tiene ya pues más de 25 horas de contenido disponibles para todos ustedes. No
solamente hablando de temas locales o regionales, sino también del panorama internacional de este fascinante mundo de los derechos humanos. El día de hoy platicamos acerca del sector educación y la Comisión de Derechos Humanos, dos instancias que tienen un vínculo muy directo y que no tienen un mayor interés en ninguno de los dos sentidos, que es pues el de cuidar a los menores, procurar su desarrollo y que se cumplan efectivamente todos sus derechos, al mismo tiempo de procurar enseñarles los deberes y bueno, pues que vaya funcionando todo esto en una matrícula educativa enorme que es la del Estado de México. En ese sentido, pues hay, aparte de las recomendaciones, protocolos que sugiere la Comisión de Derechos Humanos para la autoridad educativa. Y platicando con la licenciada Gabriela Sosa Silva, que es integrante de la primera Visitaduría General, pues yo quisiera preguntarle, licenciada, ¿esto va a funcionar en las escuelas públicas, privadas, va a aplicar para todas las autoridades educativas? Sí, bueno, la Secretaría de Educación y la Servicios Educativos Integrados al Estado de México tienen departamentos de escuelas incorporadas. En ese sentido, cualquier protocolo o instrumento que desarrollen tiene que difundirse tanto a escuelas públicas como privadas para salvaguardar la integridad de todos los menores del Estado de México. Entonces, ellos se deberán coordinar para que se pueda distribuir en todas las instituciones que estén incorporadas a la Secretaría de Educación o a servicios educativos. Exactamente. Seguramente a las personas que nos observan a través del ciberespacio les llama mucho la atención esta parte del sector educativo y cómo pueden defenderse en la Comisión de Derechos Humanos cuando crean que alguno de sus derechos ha sido vulnerado. Por lo general, las personas se acercan a la comisión, inician una queja o se les brinda alguna asesoría. Platíquenos cómo es el procedimiento para llegar, en su caso, a la emisión de una recomendación y qué pasa si no se demuestra que se fue vulnerado un derecho humano. Bueno, efectivamente, como tú lo comentas, cualquier persona que considere que se ha violado un derecho, en este caso el derecho a la educación o la integridad de un menor, puede acudir con nosotros para interponer una queja. En ese sentido, bueno, la visitaduría encargada deberá realizar la investigación correspondiente y acreditar la violación a derechos humanos, pidiendo informes, realizando visitas, y ya cuando se tiene acreditada que existe una violación, pues se turna a la visitaduría general, que es donde se elaboran los proyectos de recomendación y bueno, ahí se hace todo el desglose de ponderaciones para acreditar la violación y bueno, sugerirle algunos puntos muy específicos a la autoridad educativa en este caso. ¿Puede suceder que después de las investigaciones no se emita una recomendación, que se observe que no hubo una violación a derechos humanos o que se pueda buscar la mediación incluso? Sí, efectivamente, la comisión tiene otras alternativas, que es la solución digamos amistosa, que es la conciliación o la mediación, y también puede determinarse que no hay vulneración a derechos humanos, pero en todo caso se le acredita fehacientemente al quejoso para que él no considere que la comisión no está tutelando sus derechos humanos. Cierto, en el tema de la mediación es muy importante también recordarle a nuestro auditorio que las personas que están involucradas en el sector educativo por lo general tienen que seguirse viendo mucho tiempo cuando tienen un conflicto, entonces es mejor dialogar, que puedan proponer algunas alternativas de solución ellos mismos. Sí, también se pueden dar pláticas entre la autoridad educativa y los padres de familia para solucionar de manera amistosa la vulneración a derechos humanos, ¿no? Así es, si ustedes tienen alguna duda en ese sentido, si consideran que alguna autoridad, ya sea en el sector educativo o en cualquier otro, no les ha dado la atención, el servicio, la dignidad de trato que ustedes merecen, no duden en llamarnos al 01800 999 4000. Es una alada gratuita que está disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana, donde un abogado o una abogada experta en el tema de los derechos fundamentales está para atenderle de manera permanente. Vamos a ir rápidamente a un reportaje preparado por Sandy Torres acerca del sector educativo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el año 2015 ha recibido más de 6.500 quejas en contra de dependencias de los 3 niveles de gobierno. De ellas, el 18% va dirigido al sector educativo por presuntas violaciones a los derechos humanos. Las principales conductas violatorias son la negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de educación, violación del derecho de los menores a la protección de su integridad, violación al derecho de la igualdad y al trato digno, ejercicio indebido de la función pública, insuficiente protección a personas, violación a los derechos del niño y abuso de autoridad, e incluso violencia sexual atribuida a algunos de sus propios mentores. Además, la Defensoría de Habitantes emitió a este organismo 6 recomendaciones en lo que va del año.
Por ello, existen protocolos creados por las autoridades en los que se advierte que en el momento en que se conozca un hecho de violencia en contra de un menor, se avise a las autoridades competentes de manera oportuna, actuando de forma correcta para buscar la sanción pertinente de los culpables. Continuamos platicando acerca de lo que realiza la Comisión de Derechos Humanos en el contacto permanente que tiene con la autoridad educativa. Licenciada, en la experiencia que tiene la primera Visitaduría General, de la cual usted es integrante, ¿cómo es la relación que llevan pues el sector educativo y la Comisión? Se considera que es buena porque hay un entendimiento de los principios rectores de los derechos humanos, en este caso el interés superior del menor, la debida diligencia, ¿no?, el debido cuidado que hay que otorgarle a los menores mientras se encuentran en la institución educativa. En ese sentido, bueno, hay una coordinación de esfuerzos que ha sido muy buena para lograr la emisión de estos protocolos. Siempre hay pláticas, no solo con la Comisión de Derechos Humanos, sino también con otras dependencias que deben estar involucradas en estos protocolos para atender casos muy específicos, ejemplo del abuso escolar, del abuso sexual, del maltrato. Entonces, tienen que intervenir diversas dependencias y en ese sentido se han sumado esfuerzos y se han tomado las medidas pertinentes para que la relación sea adecuada. Claro, en las recomendaciones hemos observado que hay algunos asuntos que son recurrentes o que obedecen a ciertos patrones. Es por ello que se establecen los protocolos para dar una atención más o menos uniforme a ciertos problemas que puedan ser recurrentes y obviamente pues evitar que sigan sucediendo. Así es, lo que se tiene, los protocolos tienen por objetivo marcar perfectamente las directrices sobre las cuales deben de trabajar los servidores públicos que están involucrados con menores, ¿no?, docentes, administrativos y personas en general que tengan intervención en el ejercicio de su profesión con los menores. Muchas veces se alega desconocimiento, ¿no?, es que yo no sabía que no podía hacer esto. Entonces, estos protocolos lo que tratan de hacer es trazar el camino para que los docentes y en general las personas del sector educativo sepan cómo conducirse y eviten vulnerar derechos fundamentales de los menores. ¿Y ha habido apertura para recibir estos protocolos? Sí, la autoridad ha cooperado y ha establecido muchas medidas tendentes a dar cumplimiento a las recomendaciones y por ende a la emisión de estos protocolos. Todas las recomendaciones son también objeto de un seguimiento muy puntual por parte de la unidad que se dedica a ello en la comisión, para efecto de saber que siempre se cumplan todos los puntos. Así es, efectivamente, una vez que la autoridad señalada como responsable acepta una recomendación, se le da puntual seguimiento en la unidad de seguimiento a proyectos y recomendaciones hasta su conclusión, y una vez que se han satisfecho todos los puntos, bueno, se da por cumplida la recomendación. Así es. Licenciada, ¿algún mensaje que quiera compartir con los padres de familia, con los mismos estudiantes, para efecto de que estén al pendiente siempre de derechos y deberes? Claro, bueno, que se acerquen con el organismo y que tengan la certeza de que siempre se les va a atender responsablemente y con la del debido cuidado para salvaguardar sus derechos fundamentales. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues esperemos que todo esto siga funcionando para proteger a los menores del Estado de México. Así es. Para eso trabajamos en el organismo. Muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les agradecemos habernos acompañado en esta emisión y los esperamos en la próxima oportunidad. Soy Mauricio Hernández y a nombre de todos los que hacen posible Corden.tv les doy las gracias. Excelente día.
vulnerados en las actuaciones que ha hecho la Comisión hasta el momento? Bueno, en lo que va del año 2015 se han emitido 5 recomendaciones al sector educativo y los derechos que se han visto más vulnerados, bueno, son la integridad personal en su aspecto físico, sexual y emocional, su derecho a la educación, por supuesto, que va de la mano con la violación de la integridad personal, y su derecho a vivir una vida libre de violencia. Son los derechos que se ha motivo por el cual se han emitido las recomendaciones. Así es, estamos platicando acerca de protocolos para la autoridad educativa a fin de proteger de una manera muy adecuada, muy oportuna a los menores en el Estado de México. Vamos a ver la siguiente información preparada por el equipo de comunicación social de la Comisión de Derechos Humanos. Amigas y amigos de Código TV, efectivamente platicaremos acerca de esta relación que lleva la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con el sector educativo a fin de mantener siempre el interés superior de los menores por encima de cualquier situación y en efecto darles una protección y pues un cuidado permanente para que cumplan todos sus derechos y puedan también conocer sus deberes. Platicamos hoy con la licenciada Gabriela Sosa Silva, ella es integrante de la primera Visitaduría General de este organismo defensor de los derechos fundamentales, quien pues va a estar explicándonos un poco acerca de qué son estos protocolos y sobre todo, bueno, pues cuál es el propósito de desarrollar e implementar estas acciones entre la Comisión y las autoridades educativas. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos, qué gusto verla. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues entrando en materia con este tema, pues qué son y cómo operan estos protocolos de atención. Sabemos que se emiten después de las recomendaciones y no busca la Comisión quedarse solamente en la emisión de estos documentos, sino brindarle pues un poco a la autoridad también la oportunidad de trabajar en pro de los menores. Platíquenos. Así es, bueno, atendiendo al carácter preventivo de las recomendaciones, lo que hace este organismo es sugerirle a las autoridades educativas que puedan desarrollar instrumentos o lineamientos que permitan que la actuación de los servidores públicos que laboran en el sector educativo, docentes, administrativos o personal en general que se involucre con los menores, bueno, tengan conocimiento de cómo actuar y evitar, por supuesto, vulneraciones a sus derechos fundamentales y atendiendo el interés superior del menor. Como tú bien dices, hay que cuidar todo el tiempo a los menores de que no sufran menoscabo en su integridad, en su vida, también cuidarlos emocionalmente, y en ese sentido se desarrollan esas directrices para que los servidores públicos, bueno, puedan evitar conductas u omisiones que puedan vulnerar estos derechos. Así es. ¿Qué espera la Comisión? ¿Cuál es su expectativa pues con la operación de estos protocolos a un mediano, a un largo plazo? Bueno, primordialmente prevenir vulneraciones a derechos humanos, pero sobre todo impregnar en el sector educativo esta cultura en la materia de prevención. Es decir, que a través de estos protocolos pues se evite que se repitan conductas como las que dan origen a los documentos de recomendación. Efectivamente, hablando del tema de las recomendaciones, son muy frecuentes las recomendaciones al sector educativo. ¿Cuáles son más o menos los derechos que se han visto